Lo dijo en la primera hora. Muy bien, son las 8 de la mañana con 8 minutos. Gracias a todos por continuar en nuestra sintonía a través de Sonorama, la gran señal nacional. Gracias también por todos sus comentarios, por interactuar con nosotros, ya que este espacio lo realizan ustedes también con sus comentarios, con sus sugerencias, con sus opiniones. Vamos a cambiar un poco de tema, pero vamos a profundizar, digamos, la parte de la candidatura. Está con nosotros ya conectado Óscar Ayerbe. Él está en el proceso de candidatizarse al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y es importante conocer también su postura y cuáles van a ser sus propuestas dentro de este organismo que hoy por hoy cuenta con muy poca credibilidad e institucionalidad. Así que bienvenido, pues, señor Ayerbe. Cuéntenos un poco cómo ve el panorama actual del Consejo de Participación Ciudadana y qué podría cambiar con su participación en el mismo después de las elecciones seccionales. Bienvenido. No sé si me ayuda, por favor, encendiendo el audio para poder mantener esta conversación. Está apagado, no logro escucharlo. Muchas gracias. Ahí tenemos, muy amable. Le saluda Carla Arcentales. Estimada Carla, buenos días. Efectivamente, el día de hoy el país conoce si el Consejo Nacional Electoral acaba de emitir un comunicado oficial convocando al referéndum para el próximo 5 de febrero del 2023, de tal manera que ya es oficial las 8 preguntas que van a ser puestas a consideración de los ciudadanos. 2 de ellas tienen directa relación con el Consejo de Participación Ciudadana, en el cual se pretende quitarles a los ciudadanos, incluido a ti, Carla, el derecho a votar. Si algo ha sido un pilar fundamental de la democracia, sin ninguna duda tiene relación al derecho constitucional del voto. Hay que recordar que en la época colonial y su transición a la república, el fundamento vital de la creación de los 3 poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, tenía relación sin ninguna duda que tanto el Ejecutivo como el Legislativo sean electos mediante votación directa y secreta. El Ecuador surge y nace con este escenario, dando el voto solo a los hombres hacendados, con recursos económicos y teniendo capacidades intelectuales de letrados para poder ejercer ese derecho. En 1929, recordemos, las mujeres recién pudieron votar y en la década de los 60 los analfabetos ya fueron considerados ciudadanos y por ende con su capacidad de voto. Y ahora resulta que en el 2023 a todos nosotros pretenden, vía esta pregunta, quitarnos el derecho al voto, porque de lo que se trata esta pregunta no es otra cosa que los asambleístas, sean quienes a futuro puedan elegir a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, las 5 funciones del Estado que tenemos hoy, legislativa, ejecutiva, judicial, Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la que representa a los ciudadanos o la que debería haber representado constitucionalmente a los ciudadanos, ahora pretenden a sus representantes quitarles el derecho a votar. Y por lo tanto, desde este mismo instante, como ya lo he hecho en ocasiones anteriores, voy a pedir a los ciudadanos del país, a los ecuatorianos, pedirles que voten no en esta pregunta, porque es inaudito que nos quieran robar ese derecho, que es sagrado, el de elegir y ser elegidos, de tal manera que deben considerar que los ecuatorianos ciudadanos que han participado en la selección del primer Consejo de Participación Ciudadana no tienen capacidad, no tienen conocimiento, son tontos en definitiva, son mushpas y por lo tanto no deberían seguir eligiendo a los futuros miembros del Consejo. Este mismo argumento podría utilizarse en virtud de que no hemos sido capaces de elegir buenos presidentes y por lo tanto que ya no elijamos presidente los ciudadanos, sino que lo hagan a través de la Asamblea Nacional o al revés,
como no hemos podido elegir buenos asambleístas durante décadas, entonces deberíamos pedirle al presidente de la República que él, vía decreto ejecutivo, haga lo mismo, elija a los representantes de la Asamblea y sean de esa manera nominados al Parlamento ecuatoriano. Es inaudito. Yo, de entrada, le digo al país, pediré que se vote no en estas dos preguntas. Hablábamos nosotros, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar la entrevista que tuvimos con el asambleísta Salvador Quispe, en donde yo le ponía sobre la mesa la pregunta de ¿qué opinan sobre la pugna que hay ahora mismo entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana? Esto a propósito de las designaciones del superintendente de bancos, pero no solamente esto, ya son varias, precisamente los temas y las disputas que han existido entre estos dos organismos, y ahora con la consulta popular se avecina incluso una nueva disputa en la elección de autoridades. ¿Cómo ve usted este panorama? Carla, lo que está pasando no es otra cosa que lo que ha significado el manejo institucional del Consejo de Participación Ciudadana desde su creación en el 2008 vía consulta a los ecuatorianos que aprueba la nueva constitución de Montecristi. En ese escenario, a partir del 2009 al 2017, el país conoce perfectamente que esa institución fue captada por el correísmo. Rafael Correa nombró a sus miembros sin ningún otro argumento que no sea el control total político del Estado. Ahí no había discusión alguna porque controlaban además la Asamblea Nacional desde el inicio, con 74 votos en las elecciones de 2009, 100 asambleístas en la de 2013 y 74 nuevamente en la de 2017, de tal manera que nunca hubo la mera posibilidad de un juicio político. ¿Qué juicio político iba a haber si los miembros de esa institución controlados por Rafael Correa tenían disposiciones concretas de a quién nombrar? Porque de lo que se trata en este escenario es solamente de eso. No hablan de ninguna otra cosa que no sea la facultad constitucional de nombrar a los miembros de las 15 organizaciones de control del Estado. Y por lo tanto, como era anillo al dedo, terno a la medida, todos sabíamos que Galo Chiriboga, Gustavo Chalk, Carlos Vaca, Carlos Polit iban a ser nombrados o contralores o fiscales o presidentes de la Corte de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, de tal manera que en ese periodo ahí nadie protestaba, nadie decía absolutamente nada, tenían y controlaban todo. A partir del 2017, con el transitorio presidido por Julio César Trujillo, era indudable que la única objetivo de esa transición era evaluar a los funcionarios del Consejo, de las distintas instituciones y sacarlos con cesación de funciones. Debes recordar el informe que son en funciones a Gustavo Chalk. De las 883 denuncias se escogieron 130, determinaron 8 casos emblemáticos y el caso más poderoso para cesar en funciones a Gustavo Chalk y su consejo, que determinaron violaciones administrativas, legales y penales, fue el caso de Oscar Ayerbeas, que yo conozco a fondo este proceso de transición, pero ahí hubo un fenómeno fatal que significó la aparición de un individuo, Seraquives, secretario de esa institución, que manipuló permanentemente el manejo institucional de ese consejo. Y luego viene la elección, ya en el 2019, de los primeros miembros del Consejo de Participación Ciudadana por parte de los ciudadanos. Y elegimos a un cura que hoy está preso, a un atleta que tenía carnet de discapacidad, y por ende la Asamblea Nacional en 2 ocasiones interviene, fiscaliza y destituye a 8 de sus miembros, incluidos los 4 que hoy están en mayoría. De tal manera que el caos en esa institución, solamente por tratar de controlar las instituciones estratégicas del Estado, es absolutamente evidente. Por tanto, hay que darle un giro de 180 grados, dedicar a esa institución con prioridad
a los escenarios para los cuales realmente fue fundada. Primero, la participación ciudadana, que los ciudadanos no seamos espectadores, sino actores. ¿Cómo es posible que más del 90% de los ecuatorianos no sepamos, según las estadísticas, qué mismo hace esa institución? Y por lo tanto, ese es un delito cuasi, diría yo, constitucionalmente comparado, casi un delito lesa humanidad democrática. ¿Cómo es posible que durante todos estos años no se ha hecho un esfuerzo institucional para incorporar a toda la ciudadanía para que ejerza sus derechos? Y además, esa institución tiene también la responsabilidad constitucional de defender derechos. ¿Y qué son derechos? La seguridad, la salud, la educación. Cuando nosotros vimos afectados derechos de ciudadanos que fueron condenados siendo inocentes de 1 año a 12 años de prisión, 717 de ellos miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía, CTG y civiles, la Asociación Víctimas 30S que presido, intervino y ha luchado para que hoy, hasta este momento, tengamos 188 casos resueltos a favor, con sentencias de libres e inocentes, que siempre lo fueron. Señora Yerbe, ahora que tocamos justamente el tema también de la justicia, ¿cómo ve usted también lo actuado por el juez Lindao, en donde él aceptó la acción de protección y volvió a dar la razón a los 4 consejeros destituidos? De alguna manera son muchos los mecanismos que se están buscando de parte de varias autoridades e instituciones de acercarse a recursos jurídicos para permanecer en sus cargos. ¿Cómo ve este accionar del juez? Carla, usted tiene toda la razón. La justicia politizada y la asamblea judicializada, de tal manera que esto es fatal para la institucionalidad del país. Basta ya. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser, como quinta función del Estado, un ente absolutamente independiente, sin agachar la cabeza ante el Ejecutivo o el Legislativo, y peor, ante intereses individuales que lo único que buscan es controlar políticamente y con poderosos intereses económicos instancias estratégicas del Estado: Superintendencia de Compañías, Fiscalía, Contraloría, Consejo de la Judicatura, porque no se preocupan de qué representa, por ejemplo, la responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de investigar la corrupción, por ejemplo. Ahí entonces queda mutis causa, en silencio. O no pasó lo de Carlos Polit, que termina robándose cientos de millones de dólares en casos, entre otros, muchos otros, de Odebrecht, y corrompe integralmente a esa institución. Y jamás hubo un escenario mediante el cual el Consejo de Participación Ciudadana investigue, denuncie y presione para que esa corrupción se frene y se sancione. ¿Cómo es posible que jueces de cualquier nivel intercedan con otras funciones del Estado para impedir políticamente escenarios que impulsan otras acciones políticas, sea del Ejecutivo o de quien sea? Y entonces, ¿quién va a confiar en la justicia? Nosotros confrontamos con escenarios contundentes de prueba haber entregado 252 casos de jueces y fiscales corruptos que sentenciaron inocentes, y ninguno de ellos, ni uno solo, Carla, ni uno ha sido investigado. Peor una investigación fiscal, peor una instrucción fiscal, y menos aún un juicio, porque entre bomberos no se pisan las mangueras. Esa institución, ¿quién no sabe que tiene graves escenarios de corrupción? O los ecuatorianos no se han percatado que hay que pagar dinero para que una causa vaya a favor o vaya en contra. Eso tiene que cambiar en el país, y por ende el Consejo de Participación Ciudadana, hoy los ciudadanos tienen que entender que esa es nuestra institución, esa es a la que representamos.
Óscar Ayerbe en el casillero 7 propone contundentemente darle un giro de 180 grados. Ahora, que señora la Ayerbe, institución responda a los ciudadanos. Tengo también opiniones de parte de la ciudadanía que llegan a través de nuestras redes sociales. Hay una denuncia en Twitter que se ha hecho viral en donde se habla de que hubo una persona que durante una semana trabajó con usted para justamente esta dignidad, ser el candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se habla de que incluso a través de sus últimas palabras en estos momentos ya habla de un casillero. Todavía está prohibida la campaña electoral. ¿Por qué emprenderla con tanto tiempo de anticipación antes de que el Consejo Nacional Electoral lo permita? Primero conozco del caso, es lamentable. En donde se habla de que incluso usted contrató a todo un equipo de comunicación para realizar campaña. Conozco del caso, lo vi en redes sociales, me pareció intrascendente contestar esas acusaciones, que obviamente es evidente que existe un escenario de intereses, poderosos intereses detrás de eso. Se activaron varios trolls, incluso me proporcionaron fotografías de los trolls donde la supuesta denunciante estaba en la mitad de la foto, en minúsculos escenarios de acusaciones que no tienen otro propósito que pretender menoscabar la presencia de la candidatura de Óscar Ayerbe. Le acusaron, recordará que yo estaba afiliado a organizaciones políticas que terminó el Tribunal Contencioso Electoral desechando completamente, incluso de una organización que nunca había sido aprobado, que no tenía firmas. Acusaron a Óscar Ayerbe de que supuestamente tenía un juicio penal ejecutoriado y terminó. No solamente eso, sino también una deuda con la CFN. ¿Esto es verdad o mentira? No, al contrario. Debo recordarle algo. Soy el presidente del Consejo de la Asociación de Deudores de Buena Fe. Representamos a cerca de 300.000 deudores. Debo hacer llegar, Carla, a usted un documento hoy mismo y espero que lo difunda de manera inmediata de cómo Óscar Ayerbe fue perseguido durante 10 años con el propósito de liquidarlo políticamente, económicamente y empresarialmente. De tal manera que usted también debe conocer que Óscar Ayerbe en los últimos 40 años ha propiciado el emprendimiento de muchas empresas, dando trabajo a miles de personas. Pero yo veo a través de las redes sociales y de justamente de estas denuncias ciudadanas, en donde veo que hay varias personas que se pronuncian y que hablan que fueron contratadas por usted, pero sin un contrato, y algunas de ellas incluso no han percibido ninguna transferencia bancaria. ¿Esto es verdad o mentira? Yo le pregunto solamente por lo que puedo ver a través de las redes sociales y para eso está con nosotros, Carla, para que nos pueda contar. Pero mi estimada Carla, usted que es una buena periodista y que está incisiva en este escenario, y le agradezco desde luego. Para eso está aquí, para también su defensa y darle a conocer a la ciudadanía de la otra parte. Desde luego, yo conozco esto perfectamente y créame que ya tengo canas y experiencia para saber qué es lo que puede pasar, no solo con su capacidad de investigación, sino la de otros y muchos interesados en que Óscar Ayerbe no participe. Es el tema que si hubiera algún escenario de tipo laboral, deben presentar pues las denuncias que corresponden ante las autoridades que correspondan, y en ese tema entonces las empresas vinculadas o las personas naturales vinculadas tendrían que responder en esos escenarios, de tal manera que ninguna de estos alegatos tienen sustento suficiente como para poder menospreciar la larguísima trayectoria que usted mismo debe conocer. Fíjese que para calificar al Consejo de Participación Ciudadana, presidente Asociación Junta Nacional de Acreedores de Filambanco, 750.000 afectados y más, Asociación Víctimas 30S, Asociación Unidos por la Justicia, Asociación y miembro honorífico de Héroes del CENEPA, escuche bien, Héroes del CENEPA, Mushipa, Zumpa, Organización Nacional e Internacional de Derechos Humanos, Mesa de Verdad y Justicia, Mesa de Perseguidos Políticos. Usted debe conocer, y perfectamente como una periodista que es bien informada, el caso 156, si no me equivoco. Ahí está el relato contundente de todo lo que hicieron y pretendieron hacer con Óscar Ayerbe y la empresa Tasky.
De tal manera que también le puedo decir una cosa adicional. Conozco perfectamente que esa empresa está en este momento en dos procesos. Uno, el de mediación con la Procuraduría General del Estado, mucho antes de que pretenda ser candidato. Y además, en los documentos integrados al Consejo Nacional Electoral también se incluyó toda esa documentación, porque yo actúo con absoluta transparencia. No tengo que estar ocultando nada, ni a usted ni a nadie. ¿Qué pasa con el caso de la CFN? ¿Qué pasa con el caso de la CFN? Hablan de que hay una deuda que usted tiene con la CFN. ¿Eso es verdad también o es una mentira? No, nada es mentira. Lo que es verdad es que la CFN conjunta, y le voy a contar algo ya que me da usted la oportunidad. La Asociación Deudores de Buena Fe afectados por el COA y el anatocismo estatal está vinculada a los escenarios de deudores del Banco Nacional de Fomento en Liquidación, el BIES, es decir, todos los que han tenido préstamos con esa institución y no han podido pagar por la adquisición de sus viviendas, el Banco Ban Ecuador, el IESE, temas de préstamos de estudiantiles, y la CFN. En su conjunto, todos ellos aproximadamente son 300.000 emprendedores de personas naturales y jurídicas, que aproximadamente significa una deuda de 4.000 millones de dólares. Y lo que se ha hecho es decirle al Estado ecuatoriano, a través de una propuesta en la Asamblea Nacional, que para resolver el problema de 300.000 ecuatorianos hay que modificar la ley. ¿Cuál es la ley? El COA. Porque todos queremos pagar, absolutamente todos. Son deudores de buena fe, no son delincuentes. El deber no es un delito, el robar es un delito. Y aquí se han robado 70.000 millones de dólares, según dice, y cuando les llevan a algunos, les llevan presos, nunca devuelven la plata. Aquí es absolutamente al revés. Quieren pagar, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Primero, que la ley dice que si usted está en la circunstancia de no haber pagado 2 cuotas, queda vencida la deuda e inmediatamente se activan los procesos coactivos. Y le dicen, para usted reestructurar esa deuda, lo que tiene que hacer es pagar el 20%. Si usted tiene un apartamento o una casa que ha comprado en $120.000, por ejemplo, tiene que pagar $20.000, que primero no lo tiene en virtud de la crisis financiera, empieza en el 2015, se agudiza en el 2020 con la pandemia, y hoy en día el desempleo y la crisis económica a nivel nacional es tremendamente complicada, difícil, afecta a cientos de miles de emprendimientos en todo el país, unos con deudas y otros sin deudas, quebrando y quebrados en esas categorías. Y entonces lo que se considera en este momento es que, como no hay del 20%, el resto, si lo hubiera, le exigen pagar a 2 años plazo. Es decir, los $100.000, si usted divide para 24, está en promedios de $4.000 mensuales. Si sus ingresos son de 800, 900, 1.000, 1.200, 1.500, 2.000, 2.500, $1.000 mensuales, no puede pagar. Entonces están convirtiendo en deudas impagables. ¿Cuál es la solución? Cambiar la ley del COA, que se extiendan los plazos, que se quiten el requisito del 20% y que en intereses apropiados se extiendan los plazos de todos para reactivar la capacidad de emprendimiento, reactivar la economía, generar empleo, pagar las deudas. Pero ¿cómo va a pagar esta deuda? ¿Cómo se va a pagar entonces esta deuda que está activa? Tomando en cuenta que usted está siendo candidato a una dignidad tan importante que de alguna manera, pues, no sabemos si va a ganar o no esta pregunta en la consulta popular. En el caso de que no, por ejemplo, van a tener que designar autoridades. Entonces, de alguna manera, ustedes también son parte de ese ejemplo que se debe dar a la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va a pagar, por ejemplo, esta deuda? Que son algunas de las preguntas que nos hace la ciudadanía. Nos hace exactamente esta pregunta Carlos Alberto Pérez. Le digo, trabajando, como se ha trabajado siempre. ¿O cómo paga usted las deudas? Trabajando, como todas las otras empresas siguen trabajando.
y trabajando en escenarios de absoluta dignidad. Usted debe reconocer que la empresa Tasky es una de las de mayor alta tecnología que existe en el país. Recuerde usted que en el 2008 y 2009 esa empresa hizo una inversión de $30 millones, con recursos propios la mitad y con 15 millones de endeudamiento de la otra mitad. Pagó más de la mitad del capital y todos los intereses, hasta que a partir del 2010 intervino el correísmo y persiguió a Tasky y a Óscar Ayerbe durante 10 años. Y en ese escenario de una lucha infernal, que ya le voy a hacer llegar a usted y espero que en la próxima ocasión que me entreviste pueda entonces, ya con conocimiento de causa, también abordar los temas de esa persecución que tenía como objeto liquidar a Óscar Ayerbe. Usted ahí conocerá, por ejemplo, que le quitaron el proyecto del Corredor Central Norte de manera ilegal y que esos procesos judiciales están en marcha. Y usted conocerá, por ejemplo, los dictámenes que tienen relación a los procesos de la Corte Contenciosa. El correísmo ha controlado absolutamente todo y persiguieron a Óscar Ayerbe, y por eso en estos escenarios usted preocupada de este caso, y yo no tengo ningún inconveniente, me da la oportunidad de seguir impulsando soluciones que no solo beneficien a Óscar Ayerbe, sino a 300,000 acreedores del país. Y me voy a preocupar para que, así como le han llamado a usted para darle toda esta minuciosa información, los otros acreedores y los otros deudores puedan también tener la misma oportunidad para hablar con usted. Por otra parte, tengo también varios mensajes de apoyo. Por ejemplo, por aquí nos dice Ruth Albuja: trabajo muchos años con el ingeniero y siempre nos tiene al día con los sueldos y con todo lo que converge a la ley. Hay gente que debería informarse antes de hablar, si no, no tuviera gente que pues tenga trabajando con él más de 25 años. Esto también por otra parte. ¿Cree usted que existe también por delante, en medio de la coyuntura que vive nuestro país, una campaña sucia por delante en su contra? Desde luego, mire, esto es tan transparente que yo pude tener una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional conjuntamente con los miembros de la Asociación Deudores de Buena Fe del COA, afectados por el COA, y le presentamos un proyecto de ley. Este proceso está en marcha, ya sus instancias internas legislativas están activadas. Pronto la Asamblea en primera instancia conocerá la ley. Nos estamos entrevistando con todos los más altos representantes de organismos de la banca pública. No incluye esto el banco, el Banco del Estado del Pacífico, pero incluye todos los demás. Y con la más absoluta transparencia están viendo cómo darle solución a miles y miles de emprendedoras que en el caso, por ejemplo, de turismo y otros emprendimientos están prácticamente en quiebra, de tal forma que si no le damos una solución seria para que todos se conviertan en emprendedores activos, emprendedores con escenarios de generar empleo, pagar impuestos, pagar las deudas, eso es lo que se debe hacer, reactivar y pagar $4,000 millones, no robar, pagar $4,000 millones, no condonar, trabajar, así se pagan las deudas. Yo he tenido emprendimientos por 40 años, eso usted no lo ha mencionado, y desgraciadamente esta persecución implicó desaparecer a Óscar Ayerbe. No lo han podido y no lo van a poder. Por eso que antes de que suceda todas estas cosas, yo ya he estado en negociaciones con la propia CFN vía mediación con la propia Procuraduría General del Estado, no entre telones. Y es la Procuraduría quien tiene que garantizar estos derechos que antes no lo querían hacer las administraciones anteriores, en virtud de que el correísmo quería liquidar a Óscar Ayerbe. Y usted sabe que durante el proceso morenista y hasta ahora, hasta en el gobierno de Lazo,
un gran porcentaje de jerárquicos superiores siguen incrustados en ese gobierno. No es que quieren que triunfe Lasso, lo van a destruir por dentro, pero es un problema de Lasso, no mío. En todo caso, yo tengo que hacer las cosas transparentemente, cartas sobre la mesa, sin esconder, sin corrupción de parte de nuestras acciones, de tal manera que no tengo nada que esconder, nada que avergonzarme. Por el contrario, seguiré luchando por los derechos de la gente, como lo he hecho siempre, luchando por causas justas. Y una de las causas justas es tratar de salvar a 300,000 deudores de buena fe que están quebrados. Óigame bien, quebrados si no hace algo el Estado de inmediato. Y miles de personas perdieron su trabajo justamente por la grave crisis financiera, económica y de pandemia. Me voy a quedar con eso, señor Ayerbe, agradeciéndole mucho por acompañarnos esta mañana. De alguna manera trato de transmitir también parte de las preguntas que tiene la ciudadanía, porque es el deber de los ecuatorianos informarnos bien de quiénes son las personas que nos van a representar en las diferentes dignidades. Y para eso también están los medios de comunicación. Así que gracias por acompañarnos esta mañana. Yo le agradezco mucho a usted y además quiero agradecerle a usted, a Sonorama, por esta décadas y respaldo a las causas justas, como el tema Filambanco, y como ahora los deudores de buena fe. Voy a involucrarles a ustedes, a los medios de comunicación, para que conozcan a fondo. Gracias. Para que no en la superficie le juzguen, le sancionen y condenen a emprendedores como Óscar Ayerbe, que durante décadas y décadas le ha dado trabajo y escenarios de producción del más alto nivel. Gracias, perfecto. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.